Listo, buenas noches. Damos inicio a la clase de software automotriz. Bueno, hemos venido trabajando en Livewire y conjuntamente con PSB WinSAR para eh, realizar circuitos o diseño de circuitos. El día de hoy vamos a revisar cómo ya llevar esta parte de PCB WinSAR ya cuando nosotros imprimimos a una placa PCB para llevarlo, como se dice, ya a la realidad. Ya hemos hecho el circuito, ya hemos visto que funciona, ya llevamos a PCB WinSAR, sacamos nuestro bosquejo, imprimimos. Como les dije, debemos imprimir debemos hacerle en tipo espejo para imprimir y luego llevar esto en un papel, digamos como una tinta indeleble, en un papel fotográfico o un papel de imprentas, para por medio del calor, como esta tinta pues se quede en el PCB y ahí nosotros poder, en este caso con un ácido, desprender todo este cobre y que se nos quede solamente lo que nosotros hemos dejado en la tinta. Para ello pues voy a proyectar unas diapositivas para ir revisando. A ver dónde está, aquí está. Entonces, técnicas para elaboración de placas de circuitos impresos o denominadas PCB o PCI. El procedimiento general para realizar un proyecto: primero tenemos el diseño esquemático de circuito, que ya lo hemos realizado. Luego tenemos el circuito, la simulación del circuito en PCB, en la PC, perdón, ya lo hemos hecho. Montaje y prueba de circuito en protoboard. Nosotros no hemos utilizado un protoboard. ¿Por qué? Porque prácticamente Livewire nos permite a nosotros ir realizando. Por esto de la pandemia, pues si no, si hubiésemos tenido que cargar una protoboard, hubiésemos tenido que comprar diodos, timer 555, condensadores, entre otros, para nosotros realizar los diferentes circuitos. Pero por esto de la virtualidad lo hemos hecho en programas. Entonces, el diseño de circuitos impresos, fabricación y pruebas del mismo es lo que nosotros vamos a revisar. Tenemos el ensamblaje de componentes y pruebas finales para puesta a punto. Nosotros hemos llegado a la parte del diseño, prueba. Ya hemos visto que de PCB WinSAR, ya una vez hecho el diseño, podemos imprimir. Y esto es lo que vamos a imprimir nosotros, estas líneas negritas con los puntos blancos, que es donde van a ir ubicados los componentes. Una vez que ya tengamos impreso nosotros en la placa, y luego vamos a realizar el procedimiento, procedemos al ensamble de todos los componentes por medio de soldadura. En este caso se ocuparía un cautín y el estaño y la pasta, y una pasta pues para que nuestros componentes queden correctamente fijos ya en esta placa. Luego del ensamblaje pues tenemos que hacer unas pruebas finales de puesta a punto, a ver si cumple con lo que nosotros queremos que haga, y finalmente ya estaría para que entre en funcionamiento. Entonces vamos revisando desde la placa PCB. Es un material utilizado para realizar circuitos impresos. Se compone fundamentalmente de soporte y conductor. Esta por lo menos tiene soporte, tiene la parte de cobre y el recubrimiento. Por lo general nosotros tenemos el soporte y el cobre. El recubrimiento ya sería lo que nosotros estamos por medio del calor transfiriendo nuestra tinta de nuestro circuito. ¿Por qué? Porque esa tinta de nuestro circuito va a ser como una protección. Y recordemos que nosotros por medio del calor pasamos este circuito a la placa y este va a quedar como recubrimiento. Al momento que nosotros ponemos en ácido, todo el cobre se va a desprender, pero la parte donde está nuestro circuito, esa se va a mantener. En el momento de mantenerse nuestros, como ven aquí en la figura, después del circuito que está todo en negro, en esta media café, vemos nosotros cómo va a quedar nuestro circuito ahí. ¿Qué pasó? Que todo el cobre se desprendió y la parte que estaba de tinta que nosotros pusimos aquí de nuestro circuito se va a mantener. Entonces, como soporte se utiliza un aislante, tal como el papel, fibra de vidrio, teflón, baquelita, entre otros. a los cuales se considera como un aglutinante
de tipo fenólico, epoxi, poliéster u otros. El conductor es de cobre electrolítico. Pues, ¿qué quiere decir? Que la parte del soporte, este es de un material, digamos que un material base que nos ayuda a nosotros a que encima de este esté el cobre, que es el material por donde va, un material conductor. Entonces esos son fenolíticos, epoxi, poliéster u otros, o puede ser PCB, plástico mismo. De ahí viene la placa PCB, de plástico. Entonces el conductor es de cobre, el cual está adherido al soporte, prensándolo fuertemente con un pegamento bajo acción del calor, o bien depositado por procesos electroquímicos. La otra capa se denomina de recubrimiento, se encuentra sobre el conductor y puede ser una capa de barniz fotosensible. Bueno, ese barniz fotosensible, como es aquí, es sensible a la luz y también a la temperatura. ¿Por qué? Porque este nos sirve para que nuestro diseño se quede aquí, se impregne, digamos, aquí y quede ya estampado en esta placa. O bien la tinta, como es aquí, bien la tinta. Entonces vosotros por ahí es tinta. Y el rotulador, que se utiliza para dibujar las pistas o caminos. Claro, nosotros tenemos hoy en día, gracias a la tecnología, nosotros tenemos ya lo que es las impresoras y podemos imprimir nuestros circuitos, que es algo mucho más fácil. En la antigüedad tenía que utilizar tinta o rotuladores para ir haciendo los caminos. Eso sí lleva un poquito más de tiempo, más complejo, pero con esto de la automatización, el avance de la tecnología, pues esta creación de esas placas se ha hecho mucho más sencillas. Por eso podemos ver estas placas pues, en unas diminutas, en lo que son juguetes, que es son circuitos muy básicos, digamos. Entonces las podemos encontrar ahí. ¿Por qué se debe esto? Debido al avance tecnológico y que ya nos permite a nosotros imprimir todo esto. ¿Cuáles son las características de estas placas PCI o PCB? Entonces tenemos primero tipo soporte, tenemos el fenólico, tenemos papel, de papel, tejido de vidrio y tejido de vidrio, el teflón. Y bueno, no revisemos mucho esto acerca de características de estas placas. Veamos los espesores mejor. El espesor normalizado. Nosotros tenemos primero sistema americano, soporte que viene en pie, 0.047 pies, 0.55 hasta 0.125 pies. El cobre viene en 1 onza por pie cuadrado o 2 onzas por pie cuadrado. En sistema europeo hablamos de 1.2 milímetros, 1.6 milímetros, 2.4, 3.2. El cobre viene de 35 por 10 a la menos 3 milímetros y de 70 por 10 a la menos 3 milímetros. ¿A qué se refiere esto del cobre del 35 del 70? El grosor del cobre. Entonces, entre más grueso va a ser la placa más costosa, pero nos va a permitir, como es un material conductor, nos va a permitir conducir esa corriente eléctrica por estos caminos. Ya tenemos diferentes tipos de estas PCB. Tenemos placas de baquelita, las más utilizadas de una cara. Las placas de baquelita de una cara sensibilizada. Placas de fibra de vidrio de una cara, placas de fibra de vidrio de 2 caras. Placas de fibra de vidrio de una cara sensibilizada y placa de fibra de vidrio con 2 caras sensibilizadas. Entonces los PCB vírgenes, como se los denomina, más comerciales, son aquí el de una cara y el de doble cara. Tenemos nosotros la lámina de cobre adherida al aislante y el aislante en la de una cara. En la de doble cara pues tenemos nosotros la placa, la lámina de cobre, digamos, adherida al aislante por la parte superior y por la parte inferior. Entonces tenemos placas fotosensibles. De este tipo tiene una capa uniforme de barniz fotosensible sobre el cobre, al igual que el papel fotográfico. Las placas fotosensibles no deben velarse durante su almacenamiento y solo deben exponerse a la luz durante el proceso de insolado. Para evitar que les dé la luz, llevan un plástico opaco pegado que se debe retirar en un ambiente de luz muy tenue antes de meterlas en un insolado. Técnica de elaboración de estas PCB, ya hemos nosotros hablado. Diseño a mano, diseño asistido por computadora, que es lo que estamos utilizando. Técnicas de fabricación, tenemos técnica con tintas indelebles,
técnica con logotipo, técnica fotográfica y técnica de serigrafía. Cualquiera de estas se las puede utilizar. Entonces aquí tenemos la técnica de diseño. Tenemos nosotros prácticamente por medio de diseño asistido por computador, el que estamos viendo aquí en la figura. El diseño a mano, uno de los más complejos. Entonces un diagrama, primero tenemos que tener nosotros claro un diagrama esquemático del circuito. Una hoja de papel. ¿Para qué la hoja de papel? Para nosotros realizar el borrador, digamos, de nuestro circuito. Luego tenemos que tener lápiz, borrador, regla y un compás o pastillas de círculos. Optativamente se puede disponer de bolígrafos o rotuladores de varios colores para el caso del diseño final. Claro, en el caso del diseño final, ya primero nosotros hacemos el diseño en lápiz. Vemos que nuestro diseño esté bien, que no haya cruces, de ahí sí lo vamos a transcribir, digamos, o a repisar con un marcador. Entonces aquí lo que nos dice, primero tenemos el diagrama esquemático. Debemos saber nosotros qué es lo que vamos a hacer. Tenemos que tener un diagrama esquemático. La desventaja de este es que nosotros ya debemos buscar en internet o en cualquier libro este esquema que nosotros necesitamos. Y tenemos que transcribirlo prácticamente. Entonces este consiste en una representación de simbología normalizada unidas por líneas que representan las conexiones o los conductores. Al lado de la caja de componentes se debe reflejar la denominación de la referencia y optativamente el valor del componente. Entonces aquí tenemos otro dato. Tenemos entrada, tenemos un transistor de C1, un condensador de 100 nanofaradios, tenemos R1 que es una resistencia de 100, tenemos un transistor, el transistor BC546, tenemos dos diodos, tenemos de 1N4148, 1N4148, son iguales. Tenemos una resistencia de 560, tenemos otro condensador de 200 microfaradios, otro transistor, tenemos un condensador de 100 nanofaradios, tenemos un switch, tenemos una bocina y la batería. Tenemos que tener claro qué es lo que vamos a utilizar y ya adquirirlos. Y tenemos que también ver cómo están ubicados para nosotros hacer nuestro diseño. Entonces aquí tenemos una cuadrícula normalizada o una hoja milimetrada, lo cual podemos ir dándonos cuenta en estos pequeños cuadros. El motivo de utilizar esas cuadrículas es que los componentes se fabrican siguiendo unas normativas basadas en dichas cuadrículas de décimas de pulgada. Entonces tenemos que tener muy en cuenta estas cuadrículas. Antes de diseñar debemos saber, en primer lugar, lo que vamos a montar. Por eso decía, tenemos que ver en el circuito qué nomás tiene. Y recuerde que una es la parte simbólica y otra es ya la parte real. Nosotros en la parte esquemática lo que tenemos es este transistor que tiene aquí las letras C, E, B, y en la parte, digamos, del componente tenemos este, lo que tiene aquí, tiene estos conectores, y ahí ya nos podemos hacer como tenemos en el esquemático: entrada la energía por B, luego viene la descarga por E y también la salida por C. Ahora tenemos simplemente tres patitas. La resistencia sí es poco parecida. Transistor, de otra denominación tenemos el diodo, lo mismo, el switch es otro muy diferente, el potenciómetro igual. Entonces tenemos que tener claro cuál componente yo voy a poner, porque no es una simplemente poner la simbología y otra ya tengo el elemento real. Imagínense, le hago un circuito que tiene aquí, como para este, pongo aquí la entrada, pongo la salida y la salida. Pongo prácticamente tipo triángulo, le voy a poner ¿cómo se llama en este caso? Las conexiones. Y si me voy a la parte real, tengo que hacer no tipo triángulo, sino seguidas. Y de ahí saco para diferentes caminos donde vaya este conectado. Entonces sí es muy necesario conocer el elemento en físico y también sus especificaciones. Entonces, como decía, tengo que conocer yo el aspecto real de cada uno de los componentes. Tengo resistores,
Vea, potenciómetros, fotorresistencias, condensadores, vea, los diferentes tipos de condensadores, diodos, tengo diodos LED, tengo fotodiodos, entre otros. Entonces aquí yo tengo prácticamente mi circuito. En la parte aquí tengo el positivo y el negativo. Lo que yo voy a imprimir es el negativo. Eso es lo que me sirve a mí. ¿Hay normativas para esto? Sí, hay normativas. Aunque en cada caso se requiere un tratamiento especial y cada empresa tendrá sus propias normativas, se debe tener en cuenta las reglas básicas, más básicas, digamos, para tener en consideración. Primero se trata de realizar un diseño lo más sencillo posible. No tratemos de hacer lo más complejo, sino que sea lo más sencillo posible. La distribución también tiene que ser simple. Y esto pues nos ayuda a tener mejores resultados de diseño. Los puntos de soldadura debemos consistir en un círculo cuyo diámetro será al menos el doble del ancho de la pista en la que termina. El ancho de la pista debe ser de la intensidad que se vaya a circular por ella. Se debe tener en cuenta de 0.08 milímetros. Puede soportar, dependiendo del espesor de la pista, alrededor de 2 amperios, y de 2.2 milímetros y uno de 5, prácticamente 5 amperios, y uno de 4 milímetros, 10 amperios. Si damos uno de 2 milímetros, en general, realizando las pistas, uno de 2 milímetros aproximadamente. Nosotros lo que vamos a ocupar es uno de 2 milímetros por lo general, que es uno de los más utilizados. Pero si voy a trabajar con corrientes de 24, 48, ahí sí ya me voy con uno de 4.5 milímetros que soporta 10 amperios. Si estoy trabajando con 5 o 9 voltios, tranquilo, uno de 2 milímetros basta. Pero si ya trabajo con 12, 24, 36, 48, ya necesito uno de 4.5 milímetros o también de 8 milímetros. Entonces aquí viene normalizado. Entonces, ¿cómo está bien? ¿Cómo yo hago pues mis canales? Entonces tengo que poner primero a 90 grados o a 45. Cualquiera de los dos está bien. Pero si pongo, como está aquí, uno desplazado del otro, pongo a menos 45 grados centígrados, ya no, esa según la normativa no se puede realizar. Los canales tienen que ser en las puntas, digamos, un poco achatadas. No tiene que ser totalmente a 90 grados. Eso está mal. Entonces dice, no se realiza pistas con ángulos de 90 grados. Cuando sea preciso efectuar un giro en la pista, se hará con dos ángulos de 135, tipo hexagonal. Entonces las terminaciones, ya como tenemos nosotros la norma, si es necesario ejecutar una bifurcación en una pista, se hará suavizando los ángulos con sendos triangulados a cada lado. Entonces tipo triangular a cada lado. No que esté como a 90 grados, como dos líneas uniendo, que estén unidas, no. Tiene que tener un triangulado en cada lado para que no tener en lo posterior problemas. Vean. Aquí está la forma como está bien la pista. No tiene que haber cruce, no tiene que estarse topando. ¿Por qué? Porque al momento de que se están topando, pongamos, se está haciendo aquí un corto. Entonces esto no se quiere. Entre las pistas próximas y entre las pistas y puntos de soldadura, se debe observar una distancia que depende de la tensión eléctrica que se prevé existirá entre ellas. Como norma, se deja una distancia entre 0.8 milímetros y en el caso de diseños complejos se podrá disminuir a 0.8 milímetros hasta 0.4 milímetros, pero ya en diseños muy complejos. De ahí tranquilamente podemos dejar hasta 1 milímetro, no hay ningún problema, pero no deben estarse topando. La ubicación de los componentes tiene que ser lo más ordenada posible. Nosotros estamos tratando de ganar, digamos, o reducir el tamaño de la placa, porque entre esta placa más pequeña se hace, es más barata. Si entre mayor tamaño tiene, es más costosa. Y también debemos nosotros ver el lugar donde va a estar esta montada. No podemos ser menos de un juguete. Imagínense que sea una placa tremenda y el juguete es pequeño, no nos va a entrar ni por nada. Entonces tenemos que priorizar el orden de los componentes para nosotros también de aquí realizar nuestro circuito.
Entonces todo se coloca en paralelo en los bordes de la placa. Entonces todos vienen en paralelo a 90 grados. Y aquí ven, la norma está como está bien, está en paralelo. Todo está en paralelo. Aquí tenemos mal. ¿Por qué? Porque está cruzándose a la otra placa. Ven. Esto no se quiere. Como norma general se debe dejar 1 o 2 décimas de pulgada de la pastilla entre el cuerpo de los componentes y el punto de soldadura. Entonces la distancia mínima entre la pista y los bordes de la placa será de 2 décimas de pulgada, aproximadamente unos 5 milímetros. No se podrá colocar pistas entre los bordes de la placa y los puntos de soldadura de terminales terminales de entrada y salida o de alimentación, exceptuando la pista masa. No se pasará pistas entre los terminales de componentes activos, transistores, tiristores, entre otros. Se debe prever la sujeción de la placa en un chasis o caja. Para ello se dispondrá de un taladro de 3.5 milímetros en cada esquina de la placa. Aquí tenemos la parte de recursos especiales como jumper o puentes, que por lo general no es recomendable, ¿no?, que nosotros tengamos esos famosos puentes. Aquí tenemos nosotros un jumper, puntos que deben ser unidos. Aquí tenemos este punto que se debe ser unidos estos dos y pasa por un conducto, digamos. Entonces estos no deben toparse. ¿Qué se debe hacer? Poner un puente. Bien. Entonces aquí está la soldadura y tenemos un cablecito que hace de puente, que no permite que esta línea esté topándose. Supongamos que uno de los proyectos, un componente, debe tener un terminal conectado a otro, pero entre ellos pasa una pista. Entonces vemos que tienen que estar conectados y entre ellos pasa una pista. Para no cruzarse, ¿qué hacer? La solución puede estar en una especie de puente, un trozo de cable pasado por encima de la placa, o sea, del lado de los componentes interconectados. Tenemos un ejemplo, aquí tenemos otros, prácticamente la figura. Tenemos el relleno de espacios vacíos, antes como tenemos y después. Un recurso interesante y sé que puede ser útil en algunos tipos de montajes consiste en rellenar los espacios entre las pistas, pero sin formar líneas conductoras, sino espacios conductores con pequeñas separaciones entre ellos. Este tipo de procedimiento presenta dos ventajas. Las grandes superficies pueden conducir corrientes mayores y presentan menor resistencia e incluso sirven de blindaje. Reducen la superficie a ser corroída. Entonces, la disposición de los componentes. Tenemos otros dos montajes, tipo vertical y tipo horizontal. Entonces, aquí tenemos componentes con terminales axiales. Entonces, tenemos montaje vertical y horizontal. Y componentes con terminales paralelas. Entonces, el primer paso, se demarca la superficie útil de la placa, teniendo en cuenta que hay que dejar dos divisiones libres alrededor de ella. Primero es seleccionar, primero tener lista, decir, el tamaño de cómo va a ser mi placa. Luego nosotros, en el segundo paso, colocar los componentes. Tenemos que colocar los componentes, cómo van a quedar en esta placa. Recuerden que debe ser lo más sencillo posible, siempre respetando la normativa. Vemos aquí está en paralelo, está muy bien, estamos respetando la normativa. Tercero, se dibujan los círculos correspondientes a los puntos de soldadura. Entonces aquí tenemos los círculos, dónde van a ir ubicados estos y la soldadura. Cuarto, se trazan los bocetos de las líneas que según el círculo teórico unen los diversos componentes y que constituirán nuestras pistas que tenemos que unir. Quinto, se traza la pista a su tamaño natural, respetando las normativas de diseño. Entonces vean, primero nosotros cortamos la placa, ubicamos los componentes,
hacemos los círculos para donde va de soldadura, luego hacemos las uniones y luego de hacer las uniones ya rellenamos. Tenemos ya nuestras pistas con un tamaño dependiendo pues el voltaje que va a recorrer por ellos. 6. Quitamos los componentes. Entonces ya tenemos otros, con esto obtenemos nosotros el diseño ya sin componentes. En diseño por computadora, nosotros ya hemos utilizado algunos. Aquí nos habla de Eagle, Protel, OrCAD, UtilBoard, SprintLion, Express PCB, Circuit Maker, WinBoard, WinCircuit, PCB Design, Async PC, Edwin, KidRouter, Mentor, entre otros. Entonces, para nosotros hoy en día más fácil es realizar nuestros diseños en programas asistidos por computadora o diseños por computadora o programas CAD, como se los conoce. Entonces tenemos la técnica de fabricación. Tenemos el procedimiento general. En primera etapa, cobre soporte. Segunda etapa, tenemos otros cobre no protegido, decapado por la corrosión. Tenemos protección anticorrosivo y impreso circuito impreso terminado. Entonces, la técnica depende fundamentalmente del proceso que se está utilizando para proteger los caminos del circuito. Generalmente son dos: por pinturas anticorrosivas o por películas fotosensibles. Por lo general se utiliza películas fotosensibles para hacer una placa casera, digamos. Primero, la preparación de la tarjeta. Debemos cortar la posición del circuito impreso a utilizar. Esto es más que marcar sobre la placa virgen un par de líneas por donde con la sierra de 24 dientes por pulgada cortaremos. Prácticamente vamos a cortar un pedazo, el que vamos a necesitar. Una vez cortada, pues nosotros tenemos que lijar los filos, los bordes de la cara de cobre, y otra para quitar las rebabas, digamos, para que nosotros no nos lastimemos después, para que no existan cortes. Luego vamos a lijar, con el fin de que nosotros vamos a lijar o pulir la superficie virgen para quitar. En este caso, acá arriba veíamos, nosotros teníamos estas placas. Vamos, ¿qué le vamos a quitar? Aquí está. Le vamos a quitar este recubrimiento porque necesitamos que ahí vaya nuestro circuito, porque este recubrimiento cubre todo el cobre. Entonces necesitamos quitar este recubrimiento, que quede el cobre, y encima del cobre vamos a poner nuestro circuito impreso para que se transfiera a esa parte encima del cobre y sea como protección. Al momento de nosotros poner el ácido férrico, simplemente la parte que no esté con el recubrimiento, con la tinta del circuito, salga, y lo que no, pues quede ahí, no salga, se mantenga en la placa. Ponemos preparación de la superficie. Consiste en pulir la superficie de cobre virgen con lana de acero para remover cualquier mancha, partícula de grasa o cualquier otra cosa que pueda afectar el funcionamiento del ácido. Recordemos que el ácido solo ataca al metal, no haciéndolo con pintura, plástico o manchas de grasa, porque donde esté sucio el cobre resistirá y quedará sin atacar. Imagínense. Entonces aquí nos dice: es conveniente utilizar guantes de látex del tipo utilizados para inspección bucal, para evitar que los dedos tengan contacto con el cobre. La lana de acero debe ser frotada sobre la cara de cobre y preferiblemente dando círculos para facilitar la adherencia tanto de los pads como de las tintas marcadas. Tenemos otra tinta indeleble. De manera de producir esta tarjeta se realiza mediante el dibujo manual. Necesitamos nosotros un marcador para hacer esto. Y vemos aquí que es hecho con marcador. Mediante un dibujo manual de las pistas en los círculos, razón por la cual resulta muy difícil llegar a obtener trabajos de mediana complejidad. Además carecen de calidad de impresión. ¿Ven? Esta tinta indeleble es con un marcador realizado el circuito. Primer paso: transferir a placa virgen el diseño
correspondiente al lado de las soldaduras. Pues nosotros debemos transferir nuestro circuito impreso. Entonces, una vez que nosotros ya tengamos transferido nuestro diseño, con un martillo vamos a hacer los huequitos. Bueno, lo preferible no es con un martillo, ¿no? Entonces, con un clavo punzón marcamos los puntos. Recuerde que solamente aquí vamos a hacer una marca nomás. ¿Para qué? Para que nuestro taladro siga esa marca. Entonces, con un clavo pegamos un pequeño golpecito que quede ahí una marca. Luego, con los orificios marcados retiramos el dibujo y pasamos a copiar la conexión que corresponde a las tiras. Entonces, aquí lo que hacemos es ponemos el circuito encima y con un clavo vamos dando los golpes para que queden marcados donde van a ser las soldaduras. Y con esto nos sirve para luego nosotros ir con un marcador ir uniendo y haciendo nuestro circuito, formándolo. En cuarto paso ya perfeccionamos el circuito. Entonces ya tenemos un circuito lo más simple posible. La fabricación por logo. Entonces consiste primero en repetir los dos primeros pasos del procedimiento anterior. Coger el circuito, con el punzón hacer los huecos. Luego realizar el diseño manual con una cinta. Con cintas adhesivas de distintos espesores, de acuerdo al tamaño de los caminos y las plantillas del circuito autoadhesivos o bahías. De otra forma. Entonces el método que nosotros hubiésemos ocupado si estuviéramos en el instituto, forma del método PNP. Entonces este es planchar y pelar. ¿Qué les parece? Entonces se utiliza una película transparente de cara recubierta con una sustancia de color azul, la cual permite transferir la placa cobreada virgen, el perfil de la pista previamente fotocopiado. Entonces era con un papel fotográfico. Yo imprimo este papel, mi circuito, le pongo una placa, le sujeto para que no se mueva y paso la plancha. Entonces estoy pasando la plancha y el calor va a hacer que, como es un papel fotosensible, que este se transmita directamente al cobre. Ya. Primero debemos nosotros obtener una buena imagen del circuito sobre un papel blanco o fotocopiarla o imprimirla mediante una impresión láser sobre la cara más rugosa de la película. Recortamos la zona concreta para no desperdiciar el resto de la película que podemos utilizar para otro circuito. Limpiar cuidadosamente la placa cobreada con alcohol. Apoya la película de manera de la cara rugosa que contiene pues el tóner en contacto con el cobre. Debemos pasar la plancha caliente, que tiene que estar a temperatura de 170 a 190, sobre la película de manera que se caliente uniformemente. Dejar enfriar y separar la película de la placa. Muchas veces se queda pegado. Ahí sí tenemos que nosotros pelarla. El método dice de planchar y pegar, económico, imprimir el diseño en cualquier impresora de una buena calidad. Luego se lo hace con una fotocopiadora común, el diseño pero usando un papel más satinado que puede encontrar. Estos son papel que decía que utilizan en las imprentas para los libros. Entonces toner normal, ni mucho ni poco. Evitar manchas y preparar varias copias del diseño en la hoja para poder elegir el mejor. Usar una impresora láser, se puede saltar algunos pasos. Entonces luego nosotros lo que hacemos es prácticamente con una lana de acero pues lijar, digamos, la zona del cobre. Luego nos dice evitar huellas digitales, recortar el diseño de la fotocopiadora y luego colocar en un tóner al lado del cobre sobre la plancha, doblar el lado del papel hacia atrás y pegarlo con la cinta adhesiva. Cinta mágica 3M funciona bien, ¿no? Bueno, tenemos que pegar el cómo es. Luego nos vamos a calentar la plancha, sobre el papel alrededor de 30 segundos para fundir el tóner y adherirlo al cobre. Arrojar de inmediatamente la plancha el agua para humedecer. Ese es el método más común, ¿no? Entonces nosotros primero lijamos el tamaño, luego ponemos nuestro impreso encima de la placa de cobre, sujetamos para que no se mueva, luego calentamos, entonces planchamos ahí por unos 30 minutos
Luego de planchar, de una quitamos la plancha y enseguida ponemos agua. ¿Para qué? Por el fin de pelarlo esto, ese papelito. Y que la tinta se quede adherida al cobre. Entonces vean, nosotros aquí le remojamos, le botamos agua y con un cepillo le vamos fregando. Y vean, aquí tenemos nosotros ya nuestro circuito ya prácticamente pasado a la lámina de cobre. Vean. Entonces el aspecto como el que queda, nosotros vamos ya utilizando, como se dice, ya un cepillo. Entonces este aspecto va, de una vez seco se va a las fibras de papel adheridas al tóner, pero todas las pistas y el espacio entre ellas están marcados. Retocar con marcador si es que no si es que está, digamos, si es que algo no se ha quedado. Recuerden que con estos papeles de forma más económica, como ese, se transfiere de un 70 a un 80%, el 20% nosotros debemos ir corrigiendo con un marcador. Tenemos otros, fabricación con técnica fotográfica. El principio básico de nosotros es a través de una luz ultravioleta prácticamente estampar nuestro circuito en el cobre. Vean. Entonces tenemos resina de sin tratar y resina tratada. Tenemos un insolador, que es una máquina que transfiere calor, y en esta pues nosotros vamos a poner nuestro diseño y esta va a proyectar en la placa. Entonces aquí, como por calor se transmite esto. Serigrafía también es una de las utilizadas. La corrosión, ahí para efectuar la corrosión se puede utilizar distintas preparaciones: ácido nítrico diluido, ácido perfluoroférrico, ácido cromático y ácido clorhídrico. ¿Qué pasa? Que nosotros una vez, bueno, vamos breve porque se nos acaba el tiempo. Ya una vez que nosotros ya tenemos nuestro circuito en la placa de cobre, recuerde que esta tinta va a funcionar como protección, digamos, para que el cobre no salga, porque lo que no está cubierta con esta tinta va a salir. Entonces el ataque químico, ¿cómo se hace? Nosotros lo que ponemos es esta placa en ácido férrico, lo dejamos reposar por 15 minutos ya, y luego lo sacamos. Al momento de sacarlo, de uno lo llevamos al agua. Entonces al momento de que nosotros llevamos al agua, ven, ya nos va quedando este circuito. Entonces lo que debemos hacer es una prueba de continuidad en todas las pistas, para ver que no tengan que nuestro circuito esté bien, digamos. Entonces recuerde, con la ayuda de un punzón afilado se marca el cobre levemente en lugar donde se va a realizar los agujeros, normalmente centrado en cada pad o bahía trazada. Entonces un punzón, o como decían en las diapositivas anteriores, con un clavo y un martillo. Entonces hacerle una señal más para ahí. Nosotros utilizar un taladro y que haga. Luego ya de hacer las perforaciones, viene el ensamble, ponemos los componentes, lo que la parte que está excesiva se corta y se suelda con estaño. Entonces aquí tenemos nuestra placa lista, montado nuestros componentes y soldada. Hasta ahí la clase del día de hoy. Gracias por su participación, su asistencia, señor Quiñones. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Una pregunta, profe. Diga. Todo esto después lo vamos a hacer nosotros en el simulador. Sí, vamos a hacer en el simulador, porque hubiese sido bueno hacer en una protoboard nomás, para que ustedes vean cómo funcionan estos. Hubiésemos hecho un seguidor de líneas, entre otros, pero por el momento con la virtualidad no se puede hacer eso. Ya, profe. Listo, eso es todo. Nos vemos el día de mañana. Una excelente noche. Hasta mañana. Hasta mañana.